En las últimas horas, Argentina fue incluida en un informe a nivel nacional de la ONU que habla sobre los abusos y de los derechos humanos en medio de la pandemia. ¿Y qué caso se tomó de la Argentina? El caso de Formosa, bajo la gobernación de Gildo Infran, que lo hemos comentado en un montón de oportunidades, sobre las denuncias por violación a los derechos humanos en esta provincia argentina. Quien hizo hincapié y quien trató este tema y habló en la ONU sobre Formosa fue Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que habló sobre las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia de Formosa. Habló de la pandemia y cómo Gildo Infran fue tomando decisiones tan complejas y tan polémicas en medio de la pandemia, pero sobre todo violando los derechos humanos. Vamos a conversar con Mario Arce, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y saludo a la audiencia del programa. Muchas gracias, Mario. Bueno, contanos como formoseño cómo tomaste estas declaraciones de Michelle Bachelet, que después desde el mismo Formosa se dieron a desmentir esto, dijeron que no era así, que la ONU no había denunciado a Formosa, pero contame vos, ¿cómo lo vieron ustedes de adentro de la provincia? Bueno, es una situación que es la misma de siempre, es decir, no cambia en absoluto la conducta o la forma de gobernar por parte de Gildo Infran y sus ministros. Es decir, forma parte de su gen, en el sentido de que sabemos de que no reconocen, no tienen ningún tipo de actitud autocrítica, no son capaces de rever políticas de gobierno que están mal. Claro. Y esto está marcado en un contexto. Formosa tiene reelección indefinida, Formosa tiene todavía vigente la ley de lemas, donde el Estado o los recursos públicos, lo del gobernador y el partido justicialista se confunden en una sola persona. Es decir, y sin lugar a dudas, lo que el inicio de la pandemia vino a acrecentar aspectos que hacen a derechos fundamentales de los ciudadanos, derechos claro, como el ingreso. Ustedes recuerdan el ingreso de los varados, que de alguna otra manera se tuvo que llevar a la Corte de Justicia de la Nación para poder permitir poder estar en la provincia de Formosa, los centros de aislamiento, donde se han violado derechos fundamentales. Lo que hace las actividades esenciales también se han violado sus derechos, las comunidades originarias, los sectores vulnerables, es decir, un montón de aspectos que hacen a la violación de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas. Y eso es lo que viene a señalar el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas, que viene a presentarse o a ratificar lo que venimos señalando y a mostrar la realidad de lo que ocurre en la provincia de Formosa. Y ocurre, digo, porque todavía podemos decir de que hay aspectos que hacen, por ejemplo, a los comerciantes que son perseguidos y de alguna otra manera imputados sin ningún tipo de causa o de fundamentación fáctica ni jurídica. Es decir, estos aspectos, sin lugar a dudas, señalan la característica propia de un gobierno. Claro, Mario, tampoco, siguen ocurriendo estos hechos todavía, más allá de todo lo que ocurrió, toda la polémica, ¿te acordás? En su momento, o sea, ahora que ya no se está hablando tanto del tema, ¿siguen ocurriendo estos abusos a los derechos humanos? Ocurren hechos distintos, porque hoy ya no, es decir, la Corte le dijo basta a Infran con los varados. Existen centros de aislamientos que también están cuestionados, no de la misma forma que estaban de alguna otra manera dispuestos el año pasado, pero existen excesos policiales. En todo este tiempo de pandemia se ha acrecentado un estado policíaco justamente cercenando derechos de los ciudadanos. Es decir, ¿qué ocurre hoy? Bueno, recientemente ocurrieron hechos, por ejemplo, un comerciante fue arrastrado por la camioneta que condució un ministro, un ciudadano fue de alguna otra manera intimidado y amenazado de muerte por gente evidentemente vinculada con el gobierno. Otros comerciantes, fueron imputados ya por causas contravencionales y penales, es decir, 7 delitos se los acusa. Es decir,
La Oficina de Defensa del Consumidor persigue a algunos comerciantes. Es decir, esos fueron los últimos hechos ocurridos. Y pensaba también, bueno, más allá de la persecución, también en características que creo que lo comentamos en varias oportunidades, Formosa está cerrado el turismo, Formosa no tiene inversiones productivas, Formosa no tiene vuelos desde el inicio de la pandemia, Formosa no tiene transporte terrestre de pasajeros interprovincial desde el inicio de la pandemia. Es decir, que en otras provincias, en cualquier otra provincia ya de alguna otra manera se ha regularizado, seguramente con algún protocolo. Ustedes recién hablaban de la presencialidad de la escuela. Formosa nunca volvió a la presencialidad. Es decir, no tiene como prioridad justamente la posibilidad de que, o como prioridad la educación. Hace más de 400 días nuestros chicos no tienen clases presenciales, no tienen una deficiente conectividad, no tienen acceso adecuado, se puede decir, a un dispositivo, a una computadora, todo lo cual acrecienta la deserción escolar, y evidentemente no hay un plan en materia educativa en la provincia de Formosa. Así que Mario, es un conjunto de cosas preocupantes. Este informe a nivel mundial no deja de ser triste, ¿no? Que nuestro país también figure, y con el caso de Formosa, ¿no? Que desde la ONU hayan planteado el tema y la preocupación por lo que ocurrió en Formosa. A nivel mundial, digo, a los ojos del mundo, que un caso así, digo, qué triste, ¿no? Qué triste otra mancha también para nuestro país. Seguro. Hay aspectos que, bueno, desde el mismo gobierno nacional, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, señalando de que algo positivo el trabajo de la ONU, sí, yo entiendo que es una vergüenza justamente que una provincia de la República Argentina sea noticia por estas cuestiones, por la violación de derechos humanos fundamentales. Es decir, no resulta ningún tipo de buena noticia. Y por el otro lado también a un exministro que fue condenado por corrupción como Julio De Vido, señalando justamente que esto es una acción de la derecha y un montón de justificativos que no tienen ningún tipo de sustento. Me parece que eso, sumado a la actitud o a la respuesta del gobierno provincial ante este hecho, me parece que nada ayuda. Es decir, claro, porque el ministro de Gobierno... Sí. El ministro de Gobierno dijo que fue una mala traducción lo de ayer de la ONU, y que no hay ninguna denuncia en las Naciones Unidas, y que fue un malentendido, que no es realmente lo que se dio a entender de acuerdo a lo que dijo Michelle Bachelet. Sí, por eso decía, no tiene ningún tipo de justificativo. Entiendo de que forma parte, decía, de la forma de actuar en política. Y eso es lo que me parece los formoseños debemos superar esta etapa, que nada le ayuda, porque es decir, participar en política justamente implica la posibilidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, la posibilidad de que la gente pueda vivir mejor, y con este tipo de actitud, este tipo de acciones de algunos funcionarios, nada ayuda. Bueno, tenemos la posibilidad este año, en estas elecciones de medio término, de empezar a poner un límite, de empezar a buscar un equilibrio en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes. Entendemos de que no va a ser fácil, pero el desafío está. Me parece que es la vía más, sumado a las acciones de la justicia federal, creo que puede de alguna otra manera ser como un camino, como una respuesta a lo que los ciudadanos necesitan, los ciudadanos formoseños, para que no se sigan vulnerando los derechos. Ojalá sea así, Mario, y que en la próxima charla que tengamos la situación sea distinta y no tengamos que seguir hablando de lo mismo, ¿no? Siempre, y que no avance y que no cambie nada por allí, por tu provincia. Mario, te agradezco muchísimo este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos, que tengan buen día. Abrazo para vos.